La fe. Qué palabra tan fácil de pronunciar. Qué palabra tan fácil de escuchar. Vive Jesús. Qué palabra tan corta, simplemente 2 letras. F, E, fe. Qué simple pronunciación, ¿verdad? Hasta los niños. Yo le diría a Adrián que repita la palabra fe, y estoy seguro que él diría fe. Muy fácil de poder pronunciar. Palabra tan pequeña, pero tan importante, que básicamente es parte de lo más fundamental de lo que usted y yo hemos recibido como creyentes, y al mismo tiempo es lo que profesamos como iglesia de Dios, y es en lo que nos fundamentamos para creer en todo lo que Dios nos ha hablado y nos ha dicho a través de su palabra. Claro que es una palabra que podríamos analizarla desde muchos aspectos, porque es una palabra que, aunque muy corta, con simplemente 2 palabras abarca mucho pensamiento, muchas cosas, y básicamente todo lo que usted y yo creemos está basado a lo que es la fe. La fe. La fe, amado, de acuerdo a como usted y yo la analicemos, o la escudriñemos, o la estudiemos, vamos a ver que todo el mundo tiene algún grado de fe. La fe podría ser analizada como confianza. Y todo ser humano en algún momento dado puede tener o puede alcanzar algún grado de fe. Aún para aquellos que vulgarmente digan: yo no creo ni en la luz eléctrica. Pero el problema es que dicen eso, pero todos los días le dan el switch. ¿Cierto o falso? Yo no creo ni en la luz eléctrica, pero todos los días le dan al switch. Y cuando le dan al switch tienen fe de que la luz va a prender, pero dicen que no creen ni en la luz eléctrica. Usted ve a dónde llega la poca sabiduría del ser humano. Dicen no tener fe, pero con sus actos demuestran algo diferente. Claro que todo el mundo puede tener un grado diferente de fe. Y la fe de la que queremos hablar en esta tarde, amado, precisamente es la fe que hace bien, la fe que transforma, la fe que cambia, la fe que hace las cosas imposibles posibles. Y esa es la fe que Dios ha depositado en nuestras vidas. Dicho sea de paso, rapidito queremos dejarle saber que usted tendrá tanta fe como usted esté relacionado con Dios. Vuelvo a repetir eso. Usted tendrá tanta fe de acuerdo a cómo sea su relación con Dios. Y yo puedo probar eso bíblicamente. Pero permítame solamente al menos un verso bien famoso. La fe viene por el oír por la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Es la fe la que produce. La palabra, perdón, es la que produce la fe en el hombre. Por tanto, de acuerdo a la relación que usted y yo tengamos con Dios a través de su palabra, nuestra fe o crecerá o menguará. Todo está de acuerdo a nuestra relación con el Dios del cielo. En cierta ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Era una petición sincera.
aumentanos la fe. En cierta ocasión alguien dijo a Jesús: ayuda a mi fe. Peticiones sinceras de personas que reconocían que en algún momento dado la fe no era suficiente como para ver lo que Dios podía hacer, pero con sinceridad fueron delante del Señor y le dejaron saber al Señor: no es suficiente mi fe para creer, recibir lo que tú estás diciendo, pero yo sí creo algo, que aunque mi fe no es suficiente, tu poder sí es suficiente para hacer que mi fe crezca. Hay momentos donde nuestra fe es probada. Y amado, no podemos tomar todo el tema de la fe para desarrollarlo en esta tarde, porque no es posible, es imposible, es un tema muy amplio. Pero hay momentos donde nuestra fe puede ser probada, puede ser estremecida por diferentes situaciones en la vida. Y probablemente hayan situaciones donde nos encontremos como los discípulos, que tengamos que ir delante del Señor y decirle al Señor: Señor, aumentanos la fe. Porque lo que mis ojos ven no es lo que yo había planeado, no es lo que yo había determinado que iba a pasar en mi vida. Mis planes eran diferentes. Cuando yo me senté a hacer los cálculos, terminé la suma abajo, y lo que estoy viendo hoy no era lo que yo había calculado tiempo atrás. Por tanto, no sé qué va a pasar. Ayuda a mi fe. Ayúdame a creer lo que tú has hablado, lo que tú has dicho, lo que tú has determinado para mi vida. Ayúdame. La fe y la razón no son amigas. Repito eso. La fe y la razón no son amigas. Aunque en cierto aspecto la fe pueda llegar a nosotros en algún momento dado por causa de la razón, porque para usted creer algo necesita primero analizarlo. Claro que ese puede ser el comienzo, el principio, pero de ahí en adelante, luego que usted analizó el mensaje, lo internalizó y lo creyó, le voy a garantizar que tiene que tener mucho cuidado con la razón, porque la fe y la razón en muchos momentos van a entrar en choque. Yo espero que usted me esté entendiendo bien lo que estamos diciendo en esta tarde. Sí, porque, amado hermano, para nosotros creer en algo, lógicamente no tenemos que utilizar el intelecto en algún momento dado. Pero el problema es que el intelecto no es suficiente para analizar todo lo que es de la fe. Hay cosas que usted y yo nos tenemos que abandonar completamente al Señor, porque por más que usted le dé vuelta al asunto, usted intelectualmente, razonando, usted no va a entender mucho de lo que Dios hace. Entonces es en ese momento dado precisamente que nosotros tenemos que dejar la razón a un lado y amarrarnos a la fe. ¿Cómo es posible que en medio de una guerra mueran tantas personas y solamente varios queden vivos, estando en el mismo lugar? Y esto es un ejemplo, amado, y no quiero con esto ser malinterpretado, porque tanto puede morir el justo como el injusto.
Pero ¿cómo es posible que algo como eso suceda? Donde mueren tantos, algunos quedan vivos. ¿Cómo es posible que por donde pasen desastres, muchos mueren y otros quedan vivos? Hay cosas que la razón no las puede entender, no las puede comprender. Y solamente hay que ir a la palabra de Dios y creer a lo que la palabra de Dios dice que establece para nosotros poder hacer que nuestra fe aumente. Porque hay cosas que Dios hará en tu vida y en mi vida que nosotros nunca las vamos a entender. Pero no se trata de lo que Dios haga o deje de hacer en nuestra vida. Se trata de lo que nosotros conocemos de Él en su palabra. Y no importa lo que pase, usted y yo vamos a estar firmes creyéndole a lo que Dios ha dicho. Es fácil cuando todo el mundo va en la misma corriente. Pero cuando tú y yo necesitamos fe, no es cuando todo el mundo va en la misma corriente. Cuando tú y yo necesitamos fe, es cuando tenemos que nosotros luchar en contra de la corriente. Porque ahí no todo el mundo está con nosotros. Solamente Dios. Porque todo el mundo quizás te da una noticia. Esa es la corriente. Pero Dios te está dando otra. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguimos la corriente o comenzamos a luchar en contra de la corriente? Esta mujer era una mujer gentil. No pertenecía al pueblo de Dios, Israel. Ella estaba luchando en contra de la corriente. La corriente de sus días decía: tú no eres digna de recibir el milagro. Pero la fe que había en ella peleaba en contra de lo que se había dictado en sus días y decía: si otros lo reciben, yo también lo puedo recibir. Si otros lo obtienen, yo también lo puedo obtener. Si otros han recibido el favor de Dios, creo yo también poder recibir el favor de Dios. Hay algo que me impacta de esta mujer. Y es que esta mujer, aún al mismo Señor, le dijo: yo creo que yo también puedo recibir el milagro. Eso me impresiona de esa mujer. Ella no lo hizo en un espíritu incorrecto. Lo hizo humillada delante de la presencia del Señor. No fue a pelear con Él, no fue a reclamarle y a decirle: pero es que tú lo haces con otro, ¿por qué no lo haces conmigo? No. Ella utilizó la forma correcta. Fue delante del Señor en el espíritu correcto. Y aquella mujer recibió lo que estaba buscando. Yo creo, amado, que cada uno de nosotros en algún momento dado necesita algo sobrenatural de Dios. Cada uno de nosotros. Hay momentos donde nuestra fe será probada de tal manera que solamente la mano divina nos va a sostener. Hay momentos donde tu fe va a ser sacudida de tal manera que solamente la mano divina nos va a hacer permanecer, ¿sabes? Pastor, pero es que yo llevo años sirviéndole al Señor. Yo no creo que haya nada que a este tiempo sacuda mi fe de una forma tan fuerte así que... Déjeme darle una noticia. Si usted y yo estamos aquí, ha sido a causa de la poderosa mano de Dios que ha estado con nosotros. Porque de no haber sido por el Señor, ay Dios mío, pobre de nosotros. Aquí no puede haber nadie que se dé en el pecho y diga: es que mi fe es grande.
Si estamos aquí ha sido por la misericordia de Dios. Y eso lo podemos probar por toda la Escritura, amado. Pero déjeme darle al menos un ejemplo. En cierta ocasión, Jesús se le acercó a Pedro y le dijo: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo. Pero yo he rogado, dijo Jesús, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Eso da a entender, amado, que nosotros estamos en pie por uno que intercede al lado del Padre. Y qué bueno. Claro, teniéndole a Él de nuestro lado, amado, nosotros entonces podemos decir: no voy a caer. No por mí mismo, pero por aquel que está al lado del Padre intercediendo por mí. No en mi fuerza, pero en las fuerzas de aquel que todos los días está conmigo. No voy a caer. No voy a caer. Nuestra fe, amado, va a ser probada en diferentes aspectos de nuestra vida. Si yo le preguntara a cada uno de los hermanos en esta tarde cómo está siendo probada su fe, yo estoy seguro que cada uno de ustedes me diría: pastor, mi fe está siendo probada de esta forma, de la otra. Bueno, cuando nosotros escuchamos, amados, cada una de las peticiones, ¿verdad que sí? Nos damos cuenta que nuestra fe está siendo probada. Familiares en situaciones adversas, familiares que necesitan salvación, y eso nos afecta internamente, emocionalmente. Familias que están siendo tocadas por enfermedades mortales, y eso toca la fibra de nuestro corazón y estremece nuestra fe. ¿Cuántas cosas podríamos mencionar? Puertas que llevamos tiempo esperando a que se abran y no se abren. Situaciones que tenemos que atravesar a diario. ¿Cuántas cosas podríamos mencionar? Una lista inmensa de cosas por la cual nuestra fe puede ser probada y puede ser estremecida. Problemas que ocurren en la familia, en el hogar. Nuestra fe es probada ante todas estas cosas. Y a veces uno mismo no se explica ni cómo todavía está de pie. Estamos en pie porque hay uno que intercede por nosotros. A veces ni siquiera podemos nosotros conocer el porqué, pero todavía estamos aquí. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Quizás tú no ves lo que quieres ver en este momento, pero eso no tiene que robarte el sueño. Eso no tiene que hacer que tu vida sea separada de la paz que Dios ha puesto en tu corazón. Sé y entiendo, amado, que hay cosas que realmente nos van a estremecer. Lo sé. Todos tendremos que pasar por eso. Pero en esta mujer nosotros vemos una gran lección. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero que ella reconoce es la autoridad de Cristo. Vamos a seguir los pasos de esta mujer. Lo primero que ella reconoce es la autoridad de Cristo. Era una mujer cananea, una mujer gentil, pero lo primero que reconoce era lo que muchos judíos todavía no habían reconocido: la autoridad del que estaba en aquel momento allí. Le dice: Señor. Lo pone en el lugar de autoridad, que él era digno
de ser puesto. Señor. Ella reconoce que aquel hombre está por encima de ella y le dice: Señor. Ella reconoce que Jesús es el que dicta y ella es la que obedece. Señor, Señor, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? ¿No fue esa acaso la enseñanza de Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? Entonces que aquella mujer le dijera a Jesús: Señor, estaba diciendo: yo soy tu sierva, tú me dices lo que hay que hacer. Gloria a Dios. Yo me someto a tu autoridad. De eso se trata la fe, de ir delante de Dios y decirle: ¿sabes, Señor? Yo necesito un milagro. ¿Sabes, Señor? Yo necesito que obres en mi favor, pero tú eres Señor. Te pido, pero reconociendo que lo que tú hagas está bien, porque tú eres Señor. Señor. Esa palabra que dice ahí, clamaba, da a entender que aquella mujer no estaba hablando en voz baja, ¿sabe? Aquella mujer formó un escándalo en aquel lugar. Formó un escándalo. A veces tenemos miedo de formar escándalos. Me dirá: pastor, la Biblia dice que nos dejemos de gritería. Eso no es de creyente. Pero usted sabe a lo que yo me refiero, ¿verdad? ¿Usted no sabía eso? Que la Biblia dice que no debemos estar gritando. Gritería. Eso otro día yo le hablo acerca de eso. Hay un mensajito por ahí que viene que está en el horno todavía. Está basado en el libro de Proverbios y de ahí se va a extender a otros pasajes bíblicos. Clamaba. A veces tenemos temor de ir delante del Señor y llorar, gemir y hacer un escándalo, pero estamos hablando de escándalo en la forma que esta mujer, en el mismo contexto de esta mujer, estoy seguro que ella no estaba allí susurrándole al Señor: Señor, Señor. No. Aquella mujer estaba haciendo, como diríamos hoy en día, estaba haciendo un show. Se quedó con el canto. Por eso fue que los discípulos se enojaron un poquito. Pero esta mujer está alborotando: Señor, despídela, dile que se vaya, que nos va a espantar la gente. Que se vaya, despídela, Señor. Total, ni es del grupo de nosotros. Es cananea. No forma ni parte del pueblo de Israel y está haciendo un alboroto aquí. Dile que se vaya. Despide a esa mujer. Pero aquella era una mujer que sabía conquistar el corazón del maestro. Aquella era una mujer que sabía cómo dirigirse delante de Dios. Y aunque estaba quizás haciendo un show en aquel momento dado y estaba insistiendo: Señor, esta señora está bien majadera, pero no se avergüenza. Como le dicen a los muchachos a veces, ¿verdad? Mira, muchacho, no seas tan majadero. Yo no sé ni de dónde salió esa palabra. De verdad que no sé. No sé en qué diccionario fue que inventaron esa palabra. Pero así dicen allá los puertorriqueños en el campo, ¿verdad? Muchachos, no sean majaderos. Date quieto ya.
Y así estaba aquella mujer majadera. La segunda cosa que ella reconoce es el linaje de Cristo. Señor, Hijo de David, lo está reconociendo como Señor y lo está reconociendo como Rey. Porque los profetas habían hablado que vendría un hijo de David que se sentaría sobre el trono de David su padre. Está reconociendo a Cristo como Señor y como Rey. Tú eres Señor, pero tú también eres Rey, Señor, Hijo de David. Lo que otros con conocimiento teológico no pudieron reconocer, aquella mujer cananea lo estaba reconociendo. Señor, Rey. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo. Alma mía, adora a Jehová. Yo escuché hace unos días atrás a una muchacha que le aconsejaba a otra y decía: tú tienes que saber pedir. Si tú quieres sacar algo de papi o de mami, tienes que saber pedir. Se preocupen, padres, que no los voy a poner en aprietos. Tienes que saber pedir. Tienes que saber ir delante de papi y de mami. Porque cuando tú aprendes a ir delante de papi y de mami, tú vas a recibir lo que tú estás buscando. Nosotros tenemos que saber cómo ir delante de papi. Porque cuando sabemos cómo ir delante de papi, recibimos respuesta de papi. Hay algo que me impresiona en nuestros días, y es que el Dios de mucha gente en nuestros días es un Dios marioneta, al que hay que decirle lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y ya está hecho. Pero bíblicamente yo no veo eso en ningún lugar. Dios es soberano, y soy yo el que me ajusto al propósito y a la voluntad de Dios para mi vida. No es que yo dé 4 zapatazos en el piso y diga: y está hecho y es ahora y se acabó. No, si Dios dice que no, es que no. Sí, porque ahora es confiésalo y yo tiene. Sí, eso es lo de nuestros días, esa es la teología de nuestros días. Y yo le voy a decir de dónde nació la teología. Quizás en un estudio, en otra ocasión bíblico, le hablo acerca de dónde nacen esos pensamientos teológicos y quiénes son los promotores de esos pensamientos teológicos aquí, y están haciendo un daño dentro de la iglesia de Cristo terrible. Hay un montón de gente enojada con Dios hoy día por causa de esas teologías baratas. Aquella mujer reconocía quién estaba delante de ella, entendía que aquel era el que tenía poder y dominio, Señor y Rey, Hijo de David. Lo reconoció como el linaje de donde venía, y luego de reconocerlo por lo que él era, le dice: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y luego de hacer esta introducción, le dice: mi hija está siendo atormentada. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Nuestra fe es probada cuando el cielo guarda silencio. Y estás clamando, estás orando, estás dirigiéndote al Señor de la forma correcta, pero el cielo está cerrado, herméticamente cerrado. O sea, no hay lugar por donde ni siquiera salga un vientito que te dé en la orejita y tú digas: ay, yo siento algo, siento. Porque ese es otro problema de nuestros días, que ahora si no se siente, Dios no está. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque hay momentos donde Dios va a hacer que tú lo sientas y bien fuerte, pero hay momentos donde el cielo guarda silencio, se cierra todo, y tú estás en ayuno y oración, y en el ayuno y la oración el enemigo te está susurrando: estás perdiendo tu tiempo, no está pasando nada. ¿Usted no ha pasado por eso? ¿O soy yo el único que pasa por esas cosas? Yo soy el único. Ay, estás perdiendo tu tiempo, si total. ¿Qué estás haciendo? Usted sabe, es que de verdad bueno, a ese la vergüenza la perdió. En ayuno y oración, y que Satanás te esté hablando ahí mismo, estás perdiendo el tiempo. ¿Qué haces? Si Dios no te está escuchando, Dios no está haciendo nada. En vez de las cosas mejorarse, se empeoran. ¿Qué estás haciendo? ¿Soy yo el único que pasa por eso? Yo no sé usted, pero yo he pasado por eso. Y solamente me conforto con lo que la palabra de Dios establece. Clama a mí y yo te responderé. No lo estoy viendo en el momento, pero yo estoy creyendo a Dios. No siento un vientito que me da por la orejita, ni se abre el cielo de dos en dos y escucho una voz de trueno que dice: Daniel. No experimento nada. Y digo: Señor, no sé qué está pasando, pero yo creo en ti. Yo creo a tu palabra. Yo voy a continuar, yo voy a seguir. Yo no sé lo que va a pasar, pero tú sabes. Pero ¿sabe qué? Se cumple la palabra de Dios. La Biblia dice, amado, el que en secreto me busca, luego yo lo recompenso en público. Se cumple la palabra de Dios. Claro, hay momentos donde estamos encerrados con Dios y tenemos unas experiencias terribles, sobrenaturales. También eso pasa. Todo eso pasa. Pero tengamos cuidado, amado, porque nosotros caminamos por fe, no caminamos por vista. Es cierto que Dios trabaja en nuestros sentidos y en nuestros sentimientos. Y hay momentos donde la gloria de Dios desciende y sentimos algo sobrenatural. Pero ¿y si no lo sentimos? ¿Fue que Dios nos dejó? Y esto pudiésemos extenderlo más, porque esto, dicen allá en el barrio donde yo me crié, esto pica y se extiende. Ese término lo usan, ¿verdad? En el deporte. Pero, amado, la realidad es que aunque nosotros sentimos a Dios, hay momentos donde nuestra fe va a ser probada y pensaremos que Dios está distante y está lejos de nosotros, pero Dios nunca nos deja. Dios siempre está con nosotros. Es la fe lo que nos va a llevar a ver lo que todavía nuestros ojos naturales no pueden ver. Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿verdad? Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que llamar las cosas que no son como que son,
Porque si ya Dios habló la palabra, vuelvo a repetir, porque si ya Dios habló la palabra, tenemos que llamar a lo que no es como si fuese. Porque ya Dios habló la palabra. ¿Usted ve la diferencia entre lo que yo digo y lo que Dios dice? Lo que yo digo puede cambiar. Lo que Dios dice, eso es eterno. Voy a volver a repetir eso. Lo que yo digo puede cambiar. Lo que Dios dice, eso es eterno. Y ahí está la diferencia. No me quiero meter mucho ahí, pero ahí está la diferencia, amado, entre lo que es la teología de prosperidad bíblica y la teología de prosperidad humana. Te alabo, Dios. Y no sé por qué Dios me vuelve a meter aquí, pero hay gente que dice: todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Ten cuidado. Analiza quién Dios le dijo eso y por qué se lo dijo. Eso no es una promesa para todo el mundo. Antes de que el pueblo reclamara aquella tierra, Dios había dicho: esa tierra es vuestra. Entonces yo no puedo ir al dealer de la Ford y meterme y sentarme en una Ford Ranger de esa, o cuáles son las nuevas que salieron por ahí, y sentarme en ella y decirle: le puse el pie encima, me voy con ella. Te alabo, Dios. Porque puede ser que me echen la policía detrás. Sí, porque si Dios no me ha dicho a mí que me va a dar la Ford, ¿por qué yo me le voy a sentar encima y decir: esto es mío? Si Dios todavía no ha dicho nada. Y ese es el problema de las teologías de nuestros días. No, tú lo dices y olvídate. Todo lo que pienses, pues, la planta de tu pie piensa es tú. Pero ya Dios habló. ¿Acaso Dios habló? Porque Israel no podía decir, porque ya Dios lo había determinado hacía muchos años antes. Esta tierra, Abraham, se lo voy a dar a tu descendencia. Es de tu descendencia. Y por cuanto Dios habló, el pueblo entonces podía decir: todo lo que pise mi pie me pertenece. Por eso Caleb le dijo a Josué: excuse me, that one is mine. Ese es mío. Ese no se lo deja a nadie, porque acuérdate que cuando tú y yo vinimos 40 años atrás, 40 years ago, you remember? ¿Tú te acuerdas que cuando vinimos 40 años atrás, yo regresé contigo, Josué? Y las palabras de Dios a través de Moisés fueron: el monte es de Caleb. Ese monte es mío, dijo Caleb. Ese monte es mío. Ese monte es mío, dijo Caleb. Pero no fue que él se inventó eso. Ay, que le gustó la montañita. Y muchacho, allí yo trepo la hamaca de aquella palma a la otra. Muchacho, me duermo unas siestas terribles allí. No, es que Dios ya se lo había prometido. Ya Dios había hablado. Y la fe fundamentada en la palabra de Dios produce. Por eso, si tú y yo, iglesia, tomamos decisiones fundamentadas en lo que Dios ha hablado, mire, a ojos cerrados. Pero si todavía Dios no ha hablado, vamos a esperar. Tranquilo. Como el dramita de los otros días aquí, ¿verdad? Sigue orando. Qué triste la teología de nuestros días. Y hay gente, amado, sufriendo por causa de esas teologías baratas, que tienen más filosofía humana que otra cosa. Bueno, Dios es Señor, Dios es Rey. Lo que Él dice se cumple. Eso no falla, al pie de la letra. Establecido. Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mucha gente toma esto como algo despreciativo.
expresión de Jesús no fue despreciativa. Simplemente que dentro del plan y el propósito de Dios, Dios había establecido algo. Dios venía a trabajar y a tratar con su pueblo directamente, Israel. Por eso Juan, cuando escribe en el capítulo 1 de su libro, en el Evangelio, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El propósito de Dios era trabajar con Israel. Claro, a Dios esto no lo tomó por sorpresa, que lamentablemente el pueblo israelita no quiso aceptar ni recibir a Cristo como su rey, porque ellos esperaban un reino militar, un reino y un gobierno terrenal, y Cristo venía a establecer un reino espiritual, y ellos no podían comprender eso. Por eso, cuando Él fue entrando por Jerusalén, que iba sentado en el pollino, todo el mundo estaba poniendo palmeras en el suelo, tiraban mantas y le dieron una entrada tremenda, porque dijeron: aquí viene nuestro rey, llegó el que nos va a libertar de la fuerza romana, del imperio romano, llegó nuestro rey. Pero luego, unos días adelante, eran los mismos que estaban gritando: ¡crucifícale! Porque no entendieron el tiempo de la visitación de Jehová. Por tanto, el propósito de Dios era trabajar con ellos. Ellos no entendieron el tiempo de la visitación de Jehová. Entonces Jesús le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Yo me imagino a aquella mujer corriendo a los pies de Jesús, postrándose ante Él, intercediendo delante de Él: Señor, socórreme. Wow. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ir delante del Señor y decir: Señor, socorre? Quizás tú estás pasando por una situación esta tarde y todavía Dios no ha respondido, y quizás escuchando esta palabra hoy vas a tomar la determinación de ir a la presencia de Dios y derramarte delante de Él y decirle como hizo aquella mujer: Señor, socórreme. Primero le dice: ten misericordia de mí. Ahora le dice: socórreme. Aquella mujer quería cambiar la situación de vida de su hija. Ella no soportaba más ver a su hija en la condición que estaba, y le causaba dolor, angustia tener que ver a su hija en la condición que estaba, y estaba intercediendo por su hija. Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta expresión, amado, era natural en aquellos días, porque de alguna forma u otra era la forma como se reconocía a las personas fuera del pueblo de Israel, y otras aplicaciones más que no vamos a entrar en detalle, amado, por causa del tiempo. Pero Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y todavía es más impresionante la respuesta de aquella mujer. Después que Jesús le dice aquello, primero guarda silencio. Segundo, le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tercero, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, ya tiene de por sí la palabra, las expresiones que le está dando Jesús, dándole a entender de alguna forma u otra que no era el tiempo de Dios para ella en cierto aspecto. Y ella todavía continúa insistiendo. Y además de eso, también estaba en contra de todo pensamiento y de toda costumbre de esos días, porque ella no era digna de ir donde Jesús.
conforme a la costumbre, conforme a la práctica, ella no era digna de acercarse a Jesús y pedirle lo que le estaba pidiendo. Ella se sobrepone ante todo eso, mas sin embargo también al que Jesús guarde silencio, al que Jesús le diga, no soy enviada sino las ovejas perdidas de Israel, pero ahora también le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Se sobrepone a todo eso y dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que me da a entender de aquella mujer es que ella reconocía tanto el poder y la autoridad de Cristo que decía, aunque sea un poquito de lo tuyo, un poquito, solo eso necesito, un poquito, una migaja, con eso es suficiente para que el azote de mi hija termine. Si tuviera fe como un grano de mostaza, aún una migaja, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Aquella mujer sabía cómo ir donde Jesús. Iglesia, reconozcamos siempre a quien nosotros estamos acudiendo. Él es Señor, Él es Rey, Él es soberano. Y por encima de eso, aunque Él es Rey, es Señor, es soberano, Él quiere trabajar y obrar en favor de la situación de nuestra vida. Él quiere tener cuidado y tiene cuidado de nosotros. Él está interesado por todo lo que tú estás pasando, por todo lo que yo estoy pasando. Y Él quiere obrar en tu favor. Si vamos con la actitud correcta, en el espíritu correcto, vamos a recibir de nuestro Padre en el cielo todo aquello que le pidamos. Eso dice la Escritura. Y eso, amado, tenemos que entenderlo conforme al contexto bíblico que Jesús está enseñando. Cuando la voluntad de Dios, o más bien cuando la voluntad de nosotros está alineada con el propósito de Dios, todo lo que pidamos al Padre, Él lo va a hacer. Vuelvo a repetir, cuando nuestra voluntad está alineada con el propósito de Dios, todo lo que pidamos al Padre, Él lo va a hacer. Aquella mujer conquistó el corazón de Dios y recibió un milagro en aquella misma hora. Iglesia, tú y yo podemos recibir el milagro. Que nuestra fe sea como la de aquella mujer, que reconocía a quién le pedía, cómo le pedía y lo que le pedía. Buen Dios y Padre celestial, gracias te damos por tu palabra. Ella es bendita.